Lucas 17, ya hemos avanzado bastante en este evangelio. No nos restan tantas semanas, ya vamos a terminar muy pronto. Bueno, no tan pronto, pero por lo menos por ahí de enero estaremos terminando el evangelio de Lucas. Y bueno, llegamos a un capítulo importante porque en este capítulo se nos va a recordar una vez más de qué trata esta sección. Entonces yo solo quisiera mencionarlo. Del capítulo 9 al 19 hemos nombrado esta sección de una manera. ¿Te acuerdas cómo se llama esta sección? ¿Alguien que se acuerde? En el camino, muy bien. Y la razón que llamamos a esta sección así es que en el capítulo 9 Jesús anunció que era tiempo de ir a Jerusalén. Y ha estado llevando a cabo ese recorrido hacia Jerusalén. Pero lo importante de esta sección es que Lucas nos ha acomodado en estos capítulos todas las parábolas de Jesús, o podríamos decir la mayoría de las palabras de Jesús y sus enseñanzas a los discípulos están en esta sección. Así que hay muchísimas lecciones acerca de la vida de un discípulo en estos capítulos. Y aún terminando la enseñanza el día de hoy, te animo a que vayas a casa, que repases tus notas, que repases estos capítulos, que puedas ahí subrayar o anotar los principios que encuentras en estos capítulos y puedas hacer algo a lo que puedas volver constantemente. Estas enseñanzas sobre qué significa ser un discípulo. Hay un llamado radical que nos hace Jesús a tomar nuestra cruz, a abandonar nuestra vida egoísta y seguirle de todo corazón. Ese es el llamado a ser discípulos. Entonces déjame recordarte algunas de estas lecciones que hemos aprendido. Hemos aprendido, por ejemplo, la importancia de que un discípulo es aquel que confía plenamente en Dios como su Padre para proveer para todas sus necesidades. Ha abandonado este afán y preocupación del mundo y lo ha sustituido por confiar en su Padre Celestial, en que Él es su proveedor. También el discípulo es aquel que reconoce que debe darle la bienvenida y debe amar y servir a aquellas personas que no le pueden recompensar, sino como Dios, ser compasivos como Él es compasivo. Hemos aprendido también en esta sección la importancia de ser generosos y bondadosos en el uso de nuestros recursos. ¿Recuerdas? La semana pasada aprendimos que los hijos de este mundo son audaces para utilizar las riquezas para su ventaja. Pero los hijos del reino de Dios deben ser audaces en desprenderse de estas riquezas y usarlas para el reino de Dios, para un objetivo mucho mayor que es el reino de Dios. Y con recursos hablamos de tiempo, hablamos de dinero, hablamos de nuestra vida para el Señor. Pero al mismo tiempo que tenemos todas estas lecciones de discipulado, se nos está invitando también a no ser como los fariseos. Mientras se nos enseña cómo es un discípulo, se nos advierte el no seguir la hipocresía de los fariseos. Y la semana pasada veíamos, ¿verdad?, a los fariseos quienes se jactan de obedecer la ley y ser bendecidos por Dios. Mientras que Jesús les dice que en realidad lo único que aman es el estatus y el privilegio. En realidad tienen avaricia en su corazón. Y eso se materializa en la historia del rico y el Lázaro, ¿verdad? Donde probablemente Lázaro es visto como alguien que está bajo maldición, ¿verdad? Su situación de llagas nos recuerda mucho a Job y los amigos de Job que decían, algo malo hiciste, te lo mereces, ¿verdad? Mientras que el rico pareciera ser alguien prosperado por Dios. Y el problema está en que los fariseos, como el rico de la historia, ignoran a los pobres, ¿verdad? Ignoran a los necesitados. Se autojustifican diciendo, se lo merecen, están marginados, están fuera de la comunidad, están bajo maldición. Pero nos damos cuenta que cuando son llamados a dar cuentas delante del juez, los papeles se invierten, ¿verdad? Y el rico está en un lugar de tormento, mientras Lázaro está en un lugar de consuelo. Y decíamos la semana pasada que a veces nos clavamos mucho en algunos detalles de esa historia, ¿verdad? Pero lo que podemos destacar de esta historia acerca de la eternidad, ¿qué nos enseña Jesús sobre la muerte y la eternidad?
que está dispuesto, como dice Hebreos, para los hombres, morir una sola vez y después de esto el juicio. Que el momento donde me decido a seguir a Jesús es el día de hoy. No puedo decidir esto tras la muerte. De hecho, a veces imaginamos a las personas tras la muerte diciendo, no, debí obedecer a Jesús. Pero en realidad lo que vemos en la Biblia es que aquellos que no quieren seguir al Señor, en realidad solo reciben lo que han decidido en vida. El que no quiere saber nada del Señor. Y por lo tanto es lo que aprendemos de esta historia, que se acerca el momento de dar cuentas. No sabemos qué día nos llamará Dios a casa, ¿verdad? Y es necio confiar en el estatus, en el privilegio, cuando en realidad eso solo me lleva a ignorar a Dios y su camino. Así que sí, la eternidad es un asunto serio. Hay un lugar de juicio y un lugar de consuelo y salvación. Y eso se determina por una decisión el día de hoy. Humillarme delante de Jesús y seguirle, ¿verdad? Nos lleva a la vida verdadera. Ignorar a Jesús y su camino. Ignorar el Evangelio, rechazar el Evangelio, tratar de justificarme en mis obras. Pues eso me lleva a elegir en realidad la muerte. Lo interesante, platicaba con JJ de esto, y lo interesante es que estas dos realidades, aunque el Hades no es el infierno, ¿verdad? Pero es un lugar de tormento, como una anticipación al infierno. No es el purgatorio, pero simplemente no se ha inaugurado el infierno, porque eso se inaugurará hasta el final de los tiempos, cuando sea el juicio de todas las naciones. Pero el Hades es un lugar de tormento. Hay un lugar de tormento y un lugar de consuelo, que ahora, por la muerte y resurrección de Jesús, se ha inaugurado el cielo. Pero interesantemente, el infierno y el cielo es una realidad que comienzo a vivir el día de hoy. No necesito esperar al juicio. Yo puedo participar de la realidad del infierno el día de hoy. ¿Cómo? Pues el pecado me lleva a la destrucción. El pecado me lleva a destruir todo lo que hay a mi alrededor. Las relaciones. Me lleva a autodestruir la dignidad que Dios nos da como seres creados a su imagen. Mientras que la vida eterna no es algo que recibo cuando muero. Es algo de lo que participo el día de hoy cuando creo en el Señor Jesús. Entonces, infierno y cielo no solo son dos destinos, sino dos realidades de las que participo. Ya sea que estoy viviendo una vida de egoísmo y pecado, o estoy confiando en el Señor. Y, por supuesto, termina siendo dos destinos, ¿verdad? Reales. Así que, ¿por qué les digo o retomamos todo esto? Porque inmediatamente en el capítulo 17, lo primero que les dice Jesús es, una vez, recordarles: ten cuidado con el camino de los fariseos. Porque eso conduce, esa autojustificación conduce a la condenación. Más bien, ustedes sean humildes, llénense de gratitud, tengan cuidado de cómo viven, sean obedientes y busquen la reconciliación. Los conecta completamente. Por eso, en el verso 1 del capítulo 17, inmediatamente tenemos a Jesús dirigiéndose una vez más a los discípulos. Dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Así que inmediatamente habla a los discípulos. Ok, entonces los discípulos son aquellos que escuchan el mensaje del reino, han creído en el mensaje del reino, se han humillado ante Jesús y están aprendiendo a caminar con el Señor. Bueno, hoy vamos a dividir el capítulo 17 en dos partes. ¿Okay? No vamos a ver todo el 17, vamos a verlo a la mitad, pero vamos a dividir esa mitad en dos partes. Vamos a ver del 1 al 10 varias enseñanzas que tienen que ver con reconciliación, obediencia, fe. Y luego vamos a ver del verso 11 al 19. Una historia de unos leprosos que se acercan a Jesús. Y son sanados, pero solamente uno regresa agradecido. Entonces, digamos que tenemos en este capítulo estas lecciones. Un discípulo es aquel que se dedica a la reconciliación, que muestra obediencia a Dios, que es humilde, que es agradecido. Y la columna vertebral de todas estas características es
la fe. La fe nos mueve a la gratitud, la fe nos mueve a la humildad, nos mueve a la obediencia y nos mueve a buscar la reconciliación. Entonces, eso es lo que aprendemos esta noche. Bueno, ¿te parece? Hacemos una pequeña oración y comenzamos. Gracias, Señor, por ser tan bueno, y gracias porque nos amas, porque tienes un plan para nosotros y queremos simplemente obedecerte, Señor. Queremos que tú transformes nuestra vida, que tú transformes nuestra manera de pensar, que cambies nuestros corazones mientras meditamos en tu palabra. Te damos gracias. Amén. Muy bien. Entonces, un llamado radical, dice Jesús acerca del discipulado en el verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ok, entonces en estos primeros versos tenemos el tema de la reconciliación, ¿verdad? Es un párrafo donde tiene el énfasis en mirad por vosotros mismos. Pongan atención, tengan cuidado. Como yo les decía, en estos capítulos del 9 al 19 en la vida de ser discípulos hay enseñanzas positivas, pero también negativas. Hay enseñanzas sobre cómo se ve ser un discípulo, pero también hay advertencias. No imites el camino de los fariseos. Así que ya vimos a Jesús advirtiéndonos esto, y nuevamente aquí nos advierte el tener cuidado con esas actitudes. Entonces, ahora Jesús se enfoca en los discípulos y en la comunidad de discípulos. Y nos explica Jesús que existe la gran posibilidad de que dentro de la familia de discípulos haya tropiezos. De hecho, Jesús dice, imposible que no vengan tropiezos, porque los discípulos son pecadores. Será imposible que no se ofendan entre ellos. Nos ofenderemos, porque somos pecadores. Habrá tropiezos entre nosotros. Pero dice Jesús, ten cuidado. Es imposible que no haya tropiezos entre discípulos, pero tengan cuidado por quien viene el tropiezo. Hay de aquel que hace tropezar. Y Jesús dice algo interesante, dice, hay de por quien viene el tropiezo, ¿verdad? Mejor le fuera, literal, que se amarre un coche, bueno, una piedra de molino, y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, esto es muy similar a mejor te es sacarte tu ojo que pecar con tus 2 ojos. Evidentemente Jesús no está diciendo literalmente que te amarres una piedra de molino y te eches al mar. Pero la intención de Jesús es la siguiente. Esto es un asunto muy serio. Hacer caer a otro hermano en la fe, hacer tropezar a un hermano en la fe, es un asunto muy serio para Dios, muy serio para Jesús. Y así tenemos que considerarlo, algo grave, algo que no debemos provocar. Aunque es imposible que no haya tropiezos, hay por quien vienen los tropiezos. Entonces, ¿qué sería un tropiezo aquí? Bueno, la verdad es que está muy abierto a hacer varias situaciones que pueden provocar tropiezo. Dice un comentario, Joel B. Green, dice que por el contexto de Lucas, si nos damos cuenta que es el mismo discurso del capítulo 16, hacer tropezar a los pequeñitos, ¿qué sería? Bueno, recuerda que han estado criticando a Jesús, los fariseos, porque Jesús está celebrando una fiesta con personas que son marginadas en la sociedad, con los pobres, con los vulnerables. Jesús está celebrando con ellos. Y los fariseos están ofendidos y están oprimiendo y criticando a estos a quienes Jesús le da la bienvenida. Entonces, eso es una posibilidad. Hacer tropezar a los pequeñitos refleja el hacer tropezar a aquellos débiles y vulnerables que Dios les da la bienvenida,
pero yo los ofendo y soy hostil hacia ellos. Cuando soy indiferente hacia aquellos hermanos en la fe que son de una situación de debilidad, de vulnerabilidad, y yo los ofendo, los oprimo de alguna manera, estoy haciéndolos tropezar. Cuidado, dice, ¿verdad? Jesús. ¿Qué también es hacerle tropezar? Hacerle tropezar también en Romanos, Pablo dice que hay hermanos que son débiles en la fe y hermanos que son fuertes en la fe. ¿Cuál es el contexto? Bueno, había hermanos de origen judío que por su trasfondo cultural había ciertos asuntos sensibles dentro de vivir en una cultura pagana de las que ellos no participarían nunca, por su trasfondo como judíos. Pero también había hermanos de origen griego, hermanos que no tenían problemas con esos asuntos de sensibilidad porque su contexto era distinto. Un ejemplo, bueno, en ese tiempo no había carnicerías como nosotros tenemos el día de hoy, no había Walmart ni nada por el estilo. La carnicería estaba al lado de los templos paganos porque todo el tiempo se sacrificaban animales, pues vendían la carne sacrificada. Y por lo tanto, ir a comprar carne era comprar la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Para un judío cristiano, ver a su hermano no judío que no tiene problema porque dice, pues los tacos de la esquina ahí en el templo de Zeus, digo, yo sé que Zeus no existe, pero los tacos están re buenos, ¿no? Pero para su hermano judío, es de tropiezo para él. Y lo que dice Pablo es, aunque tienes la libertad, por amor a tu hermano, abandona esa libertad por no hacer caer a tu hermano. Entonces, hay asuntos de conciencia que por amor a otros hermanos que puede ser un tropiezo para ellos, tengo que hacerlo a un lado. Eso puede ser un asunto de tropiezo. ¿Qué más puede ser un asunto de tropiezo? Por ejemplo, dar un consejo malo, dar un consejo falso, aconsejar de una manera mundana. Ahora, a veces pensamos que aconsejar de una manera mundana sería decirle a alguien algo sumamente evidente como, oye, ¿qué te parece si vamos a un bar y nos bebemos unas cervezas? Sí, me explico, a veces pensamos, no, yo nunca daría un consejo así. Pero podemos dar un consejo que no es bíblico, que incita a la carne y al orgullo, aunque no sea algo tan deliberado como, hey, vamos a drogarnos. ¿Sí se entiende? Tenemos que tener cuidado con dar consejos que pueden ser del mundo. Por ejemplo, cuando un esposo le aconseja a lo mejor a otro esposo, hey, no dejes que te ningunee. No, ¿qué vas a andar considerándola? ¿Qué dice la Biblia? Que tú eres la cabeza, tú gobiernas, ella que se calle. Eso es un muy mal consejo, ¿verdad? Y que está incitando a un hermano a pecar contra su esposa. ¿Se entiende? A una mujer que le dice a su esposa, ¿no? Una mujer que le dice, lo dije muy mal, una mujer que le dice a otra mujer sobre su esposo, no, ¿qué vas a andar sujetándote a tu marido? ¿Quién se cree? No. ¿Sabes qué? Hazlo a escondidas, que no se entere. Porque si se entera, tú eres la que lo tienes que ayudar, no le avises. Es un consejo del mundo, ¿verdad? Y puede hacer tropezar a alguien. Ahora podemos ir empujándolo más y puede ser hacer pecar a mi hermano de una manera inmoral. Conducir a mi hermano hacia la inmoralidad sexual o a mi hermana hacia la inmoralidad sexual es hacerle tropezar. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Muchos hermanos, o a veces se presentan como hermanos, su única intención al establecer contacto con una chica es ir a la cama. Así que chicas, ten cuidado, tienes que ser sabia. Cuidado con un hombre que te dice, Dios me dijo que tú eres mi esposa. Le puedes contestar con toda claridad, pues a mí no me ha dicho nada, así que a la friendzone, bye bye. ¿No? Y chicos, tengamos cuidado con incitar a una hermana hacia el pecado.
También, hermanas, tengamos cuidado, ¿verdad? Con orillar a un hermano hacia el pecado. Entonces, esto es un asunto serio. Aquí hay muchas cosas de las que podríamos hablar, ¿verdad? Hacer tropezar a otros es un asunto muy serio. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué me puede llevar a evitar hacer tropezar a otros? El amor en Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso número 10. Y sugiero una más. La murmuración. La tenía aquí, perdónenme. Murmurar de otras personas en la iglesia y hacer a otro creyente participar de la murmuración. Estás haciendo tropezar a tu hermano. Llegar y decir, fíjate que esta persona es así y así, y estos son así, 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 y meter ideas en el corazón de alguien. Cuidado. Les hacemos tropezar. Entonces, ¿qué me lleva a evitar tropezar a alguien? El amor. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. El amor de Cristo. Amar a Jesús y amar a mi hermano como alguien que Dios ha amado. ¿Okay? Los pequeñitos podría ser una referencia a hermanos vulnerables que fácilmente puedo influenciar, o quizás nuevos creyentes. El amor nos lleva a cuidarlos. El amor nos lleva a ver por ellos y no por nuestro propio interés. Así que la comunidad de la fe tiene que ser distinta a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos se autojustificaban y sin embargo estaban haciendo tropezar a otros. Pero en la comunidad de discípulos tenemos que amarnos. Tenemos que guardarnos de oprimir y llevar a pecar a otros discípulos. Pero también necesitamos estar abiertos a la restauración cuando hay pecado. ¿Okay? Cuando otros hermanos o hermanas pecan contra nosotros, necesitamos estar abiertos a la restauración. Y esto es lo que dice el verso número 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Así que el perdón, de acuerdo a la instrucción de Jesús, debe darse pronto. Una comunidad de discípulos del reino de Dios tiene que ser una comunidad que busca constantemente restablecer las relaciones. Constantemente protege, cuida las relaciones. Cuidado con hacer tropezar a alguien. Necesito cuidarme de ser un instrumento de tropiezo para alguien. Pero también tengo que estar dispuesto a contribuir a que las relaciones se mantengan en la comunidad de discípulos. No debo de ser como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas qué hace el hijo mayor? Se indigna de que el papá recibe al hijo menor de vuelta. No se atreve a ir a la fiesta. Está indignado. Un discípulo está dispuesto a darle la bienvenida a otro discípulo que ha pecado. Si ese discípulo está arrepentido, si ese discípulo desea restauración, necesitamos ser una comunidad abierta a que otros puedan ser restaurados. Entonces, la regla aquí es el amor. Lo contrario al amor sería llevar un registro de cada pequeña ofensa cometida contra nosotros. Un fruto del Espíritu entonces es, para los discípulos, aprender a soportar a los demás. Ahora, yo sé que es muy difícil cuando dice, pero ¿y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día viene y te dice, lo lamento, tengo que aguantarlo? Ok, en un momento más quizás podemos aclarar un par de cosas. Pero, por un lado, sí, tienes que aprender a ser paciente con tus hermanos. No podemos llevar ahí una bitácora de sus ofensas. Recuerda que el llamado a ser discípulos
es mucho más alto que el requisito de los fariseos. ¿Okay? Los fariseos parecían muy estrictos por sus requisitos externos, pero Jesús nos invita a entregar nuestra lealtad total y completa. Esto es muy radical. Se nos invita a estar dispuestos a ser ofendidos en varias veces y estar dispuestos a perdonar varias veces. Me encantaría que pudiéramos decir, bueno, o sea, esto solamente Jesús lo está diciendo así como muy, muy poético. No, Jesús nos está invitando a ser radicales con el perdón, a ser generosos con el perdón, porque esa es una característica de alguien que ha recibido la generosidad del perdón de Dios. Entonces, sí, no puedo llevar una bitácora. No puedo estar siendo demasiado sensible, porque tengo que esperar y sucederá que en la familia de Dios ofenderé y seré ofendido. Porque pues es un hospital la iglesia. Y los cristianos estamos en constante transformación, entonces sin duda nos vamos a ofender. Y sin duda otros nos van a ofender. Como dice mi pastor, necesitamos aprender a tener piel de rinoceronte y corazón de niño. Como la canción de Di Blasio. No, bueno, no como la canción. Pero, ¿se entiende? Necesitamos aprender a tener un corazón perdonador, ¿no? Un corazón dispuesto a amar y servir. Y la piel dura para aguantar. Pero, déjenme matizar mis palabras. Dice Jesús, si 7 veces peca contra ti y 7 veces se arrepiente. ¿Ok? Entonces, no puede haber restauración de la relación. Sí puede haber perdón, porque el perdón es un mandato. Ahorita lo vamos a ver. Pero no puede haber restauración de la relación si no hay arrepentimiento de la parte que ofende. Son 2 procesos muy diferentes. Perdonar, no necesito que la persona se disculpe. Es un mandato. La falta de perdón en realidad es una desobediencia y una ingratitud a la bondad infinita que he recibido de Dios. No digo que sea fácil perdonar, ojo, pero no querer, o sea, retener el perdón. Podemos luchar con perdonar, pero retener deliberadamente el perdón en realidad es lo opuesto a lo que Dios hizo por mí. Y no refleja entonces la vida de discípulos. Pero Alex, es que eso suena imposible. Bueno, de hecho lo es. Pero me estoy adelantando a lo que vamos a leer en un momento más. Es imposible. Pero para aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios, es aquel que recibe el poder para amar y perdonar. Por eso Efesios capítulo 4 al final dice, perdónense unos a otros y sean benignos, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es que alguien tiene que pagar lo que hizo. Sí, claro, tienes razón. Alguien tiene que pagar. Es cierto. Jesús ya pagó. Pagó por la ofensa de aquel que te ha hecho daño, como por las ofensas tuyas. Él ha pagado. Alguien pagó. Tienes toda la razón en que alguien tiene que pagar y que no es justo. Jesús, el justo murió por los injustos. Así que sí, perdonar cuesta, pero tú no tienes que pagar ese precio completo porque alguien ya lo pagó. Solo necesitas ser un instrumento donde a través de ti el Señor está ofreciendo perdón al que no se lo merece, como Dios nos lo ha ofrecido. Pero quiero insistir, no es lo mismo perdonar a la restauración. Tristemente, aunque como discípulos estamos llamados a perdonar, muchas veces no es posible la restauración porque no hay arrepentimiento de la otra persona.
Por eso, matrimonios, amistades y situaciones no se han reparado o no pueden repararse porque no hay arrepentimiento. El perdón lo único que hace es abrir la puerta a que exista la posibilidad de una restauración. Está esa posibilidad. No voy a cerrar la puerta a que exista la posibilidad. Pero si no hay arrepentimiento de la otra persona, no puede haber restauración. Pero la invitación que nos hace aquí Jesús es precisamente esto: a estar dispuestos a perdonar. Cuando no perdono, estoy convirtiéndome en amo y no en discípulo. Estoy reteniendo algo que aparte me va a consumir. Dice el pastor Timothy Keller que la palabra ira en inglés, una de las palabras para ira, hay bastantes, pero hay una palabra antigua que la raíz de esa palabra es muy similar a la palabra de espíritu o de fantasma. Son dos palabras que tienen la misma raíz. Interesante, ¿por qué? Porque en las leyendas, o sea, obviamente no existen los fantasmas ni los espíritus chocarreros, pero en las leyendas, ¿qué son los fantasmas? Pues, o los espíritus vengativos en las leyendas, pues son aquellos que no pueden pasar del mundo de los vivos, ¿verdad? Están atrapados porque no pueden resolver un asunto, están sin descanso porque necesitan cobrar venganza, ¿okay? En las leyendas, repito, leyendas, ¿okay? No hay espíritus chocarreros ni nada por el estilo, ¿okay? Es decir, sí hay demonios, pero no hay fantasmas, ¿okay? Así que no tengas miedo, excepto a Gasparín, el fantasma amigable, ¿no? Es el único. Pero dice Timothy Keller, qué interesante, porque de alguna manera la ira te convierte, entre comillas, en un espíritu vengativo, es decir, nunca tendrás descanso. Estarás lleno de amargura y todo lo que brote de ti estará manchado por esa amargura. Si no perdonamos, te consume completamente. Pero en Jesús puedes perdonar. Puedes perdonar. Ahora, ¿hay algo que yo tengo que hacer con mi hermano que ha pecado contra mí? Porque ya vimos, sí, tienes que perdonar, ¿verdad? Pero si no se arrepiente, ok, no hay restauración, porque no hay arrepentimiento, pero sí puedes hacer algo. Confrontarle, reprenderle. ¿Qué significa reprender a mi hermano? Significa, le voy a dar una regañiza hasta que me pida perdón. No significa eso. Reprenderle significa que en lugar de focalizar mi ira contra la persona, voy a focalizar mi ira contra el pecado que está entorpeciendo la relación con mi hermano y trayendo dolor y ruina. Y por lo tanto voy a tener confianza de ir con mi hermano, decirle, hermano, hermana, está mal lo que estás haciendo. No solo porque me hiere, sino porque el pecado te está trayendo ruina y está rompiendo la comunión con tus hermanos. Entonces, por eso, ¿cuándo reprendemos? Cuando han pecado contra ti. No cuando te sientes ofendido porque imaginaste algo, no porque me incomoda su manera de ser, ¿ok? Esas cosas, mi hermano, lo siento, hay que morir, hay que tomar la cruz, hay que reconocer que todos los que estamos aquí estamos por la gracia de Dios. Y si no te cae bien lo que hace un hermano, ora por él. Pero el acto de ir y reprender a alguien es cuando he orado, estoy seguro que lo que ha hecho mi hermano es pecar y mi intención es ir para recuperar a mi hermano y la relación. Si no, me estoy yendo a desahogar, no me estoy yendo a restaurar a nadie. ¿Okay? Entonces, en una cultura como la nuestra, donde somos demasiado individualistas, lo opuesto es lo que nos enseña Jesús. Nos necesitamos y necesitamos cuidarnos unos a otros. Necesitamos estar dispuestos a mantener las relaciones en la iglesia. Porque lo opuesto es la religiosidad de los fariseos. Pero Alex, eso está imposible. Tienes razón, sí está imposible. Pero
Mira lo que dice el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces sí, está imposible, totalmente. Por eso los discípulos dicen: Señor, aumentanos la fe. Preparamos unas imágenes para ustedes, porque dices un grano de mostaza y un sicómoro, ¿cómo son? ¿Okay? Entonces, bueno, van a poner unas imágenes, que ahorita en pantalla va a aparecer el grano de mostaza, para que lo veas. Mira, ese es el grano de mostaza, está aquí en la pantalla central. Es una mirruña, ¿verdad? Es una cosita así chiquita, es muy chiquitita, ¿ok? Checa el contraste, dice Jesús: si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle, vamos a ver el sicómoro, va a aparecer ahí, este árbol sicómoro que llegan a medir hasta 6 metros y que tienen raíces muy profundas. ¿Okay? ¿Sería posible desarraigar este árbol y ponerlo en el mar? Imposible, ¿verdad? Dice Jesús: pero si tienes fe como un granito de mostaza, podrías decirle al árbol sicómoro: desarráigate y ve al mar. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que el cristiano tiene una especie de superpoder con las palabras y que puede? No. Lo que está diciendo Jesús se entiende sobre todo si definimos la palabra fe. ¿Qué es fe? El problema es que hay un bagaje cultural en la palabra fe que la traducimos como optimismo. Tengo mucha fe de que esto sucederá. ¿Okay? Traducimos la fe como optimismo. Si soy muy optimista al respecto, sucederán las cosas. Pero déjame decirte que en realidad la palabra fe en el contexto bíblico podría traducirse más bien como confianza o compromiso. Cuando los discípulos dicen: aumentanos la fe, lo que Jesús les responde es: más bien lo que necesitan ustedes es depender y confiar en mí. No es el tamaño de la fe, es fe en la persona correcta. Necesitan confiar en mí, necesitas comprometerte conmigo. Fe se puede traducir como lealtad amorosa. ¿Cómo sabes que alguien tiene fe? Porque obedece. Fe es igual a obediencia. Entonces, sí, está imposible. Pero si Jesús lo manda y Él vive en ti, puedes perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en que es el camino correcto. ¿Qué te imposibilitaría a perdonar? No estoy hablando de la lucha, ¿ok? Porque evidentemente que te duela que alguien te ofenda y que te duela a pesar de que lo has perdonado no significa que no tienes fe. Significa que eres un ser humano y que hay cicatrices en tu corazón normales de haber sido ofendido. ¿Ok? Es normal que te duela cuando te acuerdas de un hermano que ha pecado. Es normal. Pero falta de fe sería retener el perdón. No. ¿No lo merece? No creo que sea el camino correcto. Esto es una locura, es una tontería. Me estás pidiendo lo imposible. ¿Sí? ¿Se entiende? Retener el perdón es falta de obediencia. Luchar con perdonar es normal. Retener el perdón es desobedecer. Confiar en Dios, tener fe, significa: Señor, tú tienes razón y voy a obedecer. Pero si lo perdono, me puede volver a ofender. Sí. Hasta 7 veces o 70 veces 7. Sí. Tú también puedes ofender de nuevo. Por eso, tener fe en Jesús es un llamado a seguirle y obedecerle. Es un llamado radical a seguir su camino. ¿Se entiende? Cuando defines fe así, te das cuenta que la fe es otra cosa, ¿verdad? La fe no es una posesión, es una disposición del corazón a la obediencia. Por eso, en Lucas 16, cuando hablaba del dinero, no como una posesión, sino como una confianza, ¿qué dijo Jesús? El que es fiel en lo poquito,
será fiel en lo mucho, ¿verdad? El uso que le doy al dinero demuestra que estoy confiando en Dios y obedeciéndole. Entonces, si nos deshacemos de ese concepto de fe como optimismo y lo situamos en el lugar correcto, es obediencia amorosa en respuesta a la gracia inmerecida, inagotable, infinita de Dios por mí. Jesús dice, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, puesta en mí, vas a poder decirle al sicómoro, desarráigate y échate en el mar. A eso se refiere este pasaje. Y por eso, dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ok, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, en Lucas, las parábolas donde hay un amo y hay sirvientes, en Lucas, en esta sección, regularmente son los momentos donde Jesús le enseña a los discípulos cómo tienen que relacionarse con Él, con el Señor. Bien, entonces, la relación amo y esclavo que Jesús menciona aquí es la relación amo y esclavo que todo mundo conocía, porque así era la cultura, ¿ok? Entonces, necesitamos entender que cuando Jesús dice, un esclavo, cuando llega a casa y cumple con sus deberes, el patrón no le da las gracias. Aquí darle gracias sería como reconocerlo como un patrón a su nivel, ¿ok? Dice, no, el patrón no le da las gracias al esclavo por hacer lo que tenía que hacer, porque era lo que tenía que hacer. ¿Okay? Entonces, por favor, nadie se ofenda. No estamos hablando de no darle gracias a una persona porque eres amable. ¿Okay? No estamos hablando de amabilidad en la parábola. ¿Okay? La parábola está reflejando el hecho de que no está bien que un amo, un esclavo, se considere a sí mismo merecedor de una recompensa y que ponga en deuda a su patrón por hacer lo que le toca hacer. Ese es el corazón de la parábola. No es correcto que un esclavo le demande a su amo una recompensa, una deuda de lo que es su trabajo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Pues no, ¿verdad? No llega el esclavo después de hacer sus tareas, llega a casa y el patrón le dice, no, espérate, tú siéntate a comer. No, dice, sírveme primero y luego comes tú. ¿Por qué? Porque hay un patrón y hay un sirviente. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Jesús le dice a los discípulos, no seas como los fariseos, que creen que merecen elogio y alabanza por su obediencia externa a la ley. Creen que están poniendo en deuda a Dios con su conducta. Más bien, ustedes recuerden que la humildad y la sencillez es el camino del discípulo. Hacer lo que tengo que hacer como discípulo no es para ganarme un elogio y una recompensa. Necesito recordar que trabajar, en el pasaje, ¿verdad? Trabajar por relaciones significativas, servir a los necesitados, amar al Señor, obedecerle. Todo esto es la vida del discípulo, no un medio para obtener una recompensa. Si te ayuda mucho más esta analogía, es como cuando un hijo, ¿verdad? El otro día me dice mi hijo, le digo, papi, ve a atender la cama de mami y ve a atender tu cama. Y regresa y me dice, ¿me das 20 pesos? Me dice, ¿por qué? Es que tendí las camas. Le digo, no. Eso es lo que tienes que hacer. No te voy a recompensar por lo que tienes que hacer. ¿Sí me explico?
O sea, los niños del día de hoy hacen eso, ¿verdad? Oye, papá, ¿y si termino de estudiar, me das algo? No, tú tienes que estudiar porque es tu deber. ¿Por qué voy a recompensarte por hacer lo que tienes que hacer? Ahora, no me malentiendas. No, por supuesto que un papá puede recompensar a su hijo, ¿ok? Pero entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si cumple con su deber, no es para obtener una recompensa, sino porque es su deber. Y si cumple con su deber, deja de ser hijo y de alguna manera se convierte en un adulto al nivel de su papá o su mamá. No, sigue habiendo una relación de padre e hijo, ¿verdad? Lo hace por honrar a su padre, no por obtener una recompensa. Entonces, esto es una advertencia para nosotros. Tengamos cuidado de pensar que Dios nos debe algo. Tengamos cuidado de pensar que, sobre todo si atravesamos momentos difíciles y nos enojamos con Dios, Señor, ¿por qué si yo te sirvo de esta manera? Dios no nos debe nada. Y nosotros le debemos todo. Es un camino completamente distinto del camino de los fariseos al camino de Jesús. El camino de los fariseos, tristemente en este momento, se convirtió en la búsqueda de honor, estatus, privilegio. Hacer a Dios deudor por medio de mis obras. El camino de Jesús es un camino de humildad, de servicio desinteresado, de darle al que no me puede recompensar, de amar generosamente. No solo la generosidad de dar los recursos que tengo, sino de perdonar, ¿verdad? Generosamente, como yo mismo he sido perdonado generosamente. Es un camino de gratitud también. Y dije, la columna vertebral de todo esto es la fe. Es la fe. El discípulo tiene fe. Entonces dice el verso número 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Aquí está, como dicen los gringos, el punchline. Está la parte importante de la historia. Y este era samaritano. ¿Por qué eso es importante? Ahorita lo vamos a ver. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Ok, tenemos 10 leprosos. Jesús menciona el verso 11. ¿Hacia dónde va Jesús? Hacia Jerusalén. Pero no está siguiendo una línea recta. ¿Okay? Si fueras de Galilea a Jerusalén, ¿okay? Y atravesaras en línea recta, digamos que atravesarías rápidamente el país. Pero Jesús está pasando por Samaria y Galilea, está rodeando hasta llegar a Jerusalén. Y lo está haciendo porque tiene estos momentos de contacto con personas como ahora los 10 leprosos. Luego veremos a Zaqueo en Jericó y también el ciego de nacimiento. Lo veremos. Así que Jesús está rodeando hasta llegar a Jerusalén. Entonces se encuentra con 10 leprosos, los cuales nos dice ahí que de lejos le empiezan a gritar, maestros, dice, que clamaron, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué de lejos? Bueno, la lepra aquí incluye todas las enfermedades de piel, incluyendo la lepra, es decir, esta enfermedad incurable que degenera los tejidos, pero muchas otras enfermedades de la piel que te hacían impuro ceremonialmente.
Este tipo de enfermedades, decía la ley, que te hacía estar excluido de la comunidad. No podías vivir dentro de la comunidad. Te hacía impuro. ¿Okay? Aparte, muchas de estas enfermedades eran contagiosas, así que vivías en la zona donde había otras personas que tenían esta enfermedad. Entonces, por eso de lejos no se pueden acercar, porque incluso muchos de estos hombres estaban identificados por su vestimenta para que alguien supiera y no se acercaran. Podrían apedrearte por acercarte a una comunidad. Pero van confiando en que Dios puede, que Jesús es Dios obrando a través de él, y le piden: ten misericordia. Y Jesús no los sana al momento, simplemente les dice: vayan al templo, que los vea el sacerdote. Y mientras van por el camino, sanan. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque había una ley en el Antiguo Testamento acerca de la lepra. Cuando aparecía la lepra, el sacerdote en el templo era el encargado de verificar que fuera verdaderamente lepra o no. Y si era lepra, quedarías excluido de la comunidad. Entonces, también cuando alguien sanaba de lepra, podía ir con el sacerdote para comprobar que había sido sanado. Así que van con el sacerdote, pero en el camino son sanados. Y entonces uno de ellos regresa con Jesús y nos dice que es samaritano. Entonces ahora tenemos a un doble marginado. No solamente estaba marginado por ser leproso, sino que era samaritano. Y eso significa que era visto como un mestizo, pero también como un pagano para los judíos. Los judíos decían que era mejor ser perro que ser samaritano. Así era la división racial que había entre judíos y los samaritanos. Este es el único que regresa. ¿Por qué regresa Jesús y no va al templo? Porque fue el único que le cayó el 20. Jesús es el templo. Él es el que tiene la presencia de Dios. Él es. Y regresa con Jesús. Ahí va al templo a dar gloria a Dios. Es el único que regresa. Entonces, ¿qué enfatiza la historia? Que el único que entendió la misión de Jesús es el extranjero pagano. ¿Se entiende? Es el único que entendió. De hecho, en todas las historias que siguen, Zaqueo y el ciego, todos ellos son marginados. Pero en contraste con los fariseos, vienen a Jesús, se humillan delante de Jesús. Tienen lo que nos invita el pasaje, tienen fe en Jesús. Ponen su fe en Jesús. Así que un discípulo es aquel que es agradecido. Que es agradecido. Y esta historia también puede ser un eco de la historia de Naamán el sirio. Hubo un tiempo en Israel donde había apostasía, adoraban a otros dioses en lugar del verdadero Dios. Y dice Jesús en Lucas 4, que en ese tiempo tan terrible solo hubo 2 personas a quienes el profeta Elías y Eliseo hicieron una obra especial con ellos. Era una viuda extranjera de Sarepta y Naamán el sirio. El leproso fue sanado. En todo Israel, los únicos que recibieron, ¿verdad?, y que confiaron en Dios en respuesta a lo que Dios hizo por ellos, fueron los extranjeros. Y ahora se repite la historia. Está este extranjero dándole gracias a Dios. Así que esto es sorprendente. ¿Quién está reconociendo la obra de Dios en Jesús? Los forasteros, los marginados, los pobres, los que se humillan. Ellos son los que están entendiendo. Como la parábola del hijo pródigo. El hijo que regresa, la manera de Jesús de decirle a los religiosos que Dios quiere la restauración y reconciliación de todos. Por eso Jesús le está dando la bienvenida a aquellos que se humillan y se arrepienten. Qué diferente es el reino de Dios. Qué diferente, qué distinto es el reino de Dios a la religiosidad. La religiosidad es como
nubes sin lluvia. Truenan, pero no hay lluvia. ¿Okay? Mucho ruido, pero no hace nada. Eso es la religiosidad. Solo toca la superficie. Pero el reino de Dios puede transformar completamente a las personas por dentro. Puede limpiar, puede sanar, puede restaurar. Eso es lo que hace el reino de Dios. Querida familia, entonces, ¿cómo es un discípulo? Busca la reconciliación, es obediente, es agradecido, es humilde, y lo que sostiene al discípulo es la fe, la confianza en Jesús. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en estas cosas y rogarte, Señor, que nos ayudes a tener fe, Señor. Aumenta nuestra fe, que podamos profundizar en nuestra fe, Señor. Entendemos, Señor, que no es el tamaño de nuestra fe, sino nuestra confianza puesta en ti, Señor. Ayúdanos a profundizar en nuestra relación contigo, a depender de ti, a confiar en ti. Transforma nuestras vidas para que podamos amarte y servirte, para que podamos ser humildes, Señor, en nuestro caminar diario, para que podamos estar dispuestos a perdonar, pero también a confesar el pecado y buscar la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y reconocer que todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Que lo único que merecíamos era la muerte y tú nos has salvado. Perdónanos cuando te queremos poner en una situación de deudor, cuando nosotros lo debemos todo a ti, Señor. Y gracias porque somos libres para adorarte, para amarte, para servirte por lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias, Señor. Amén.